que llega a un grado de severidad, básicamente. Solamente como referencia le voy a poner algunas preguntas. Respecto a la definición, y después la vamos a contestar al último. Respecto a la definición de la insuficiencia respiratoria aguda, esta es hipocápnica, dificultad respiratoria, hipoxia circulatoria, hipoxia hipoxémica o siempre es hipercápnica. Se diagnostica insuficiencia respiratoria aguda con radiografía de pulmones, con clínica, con gases arteriales, oximetría de pulso o gamografía, ventilación, perfusión. ¿Qué función respiratoria falla en un paciente que hace paro respiratorio por un traumatismo vertebromedular? Alteración en la difusión, desequilibrio ventilación-perfusión, falla ventilatoria, alteración del transporte de oxígeno o SHANTS. El mecanismo compensatorio de la hipoxia hipoxémica es mecanismo compensatorio de la hipoxia hipoxémica excepto vasoconstricción cerebral, taquipnia, incremento del gasto cardíaco, vasoconstricción pulmonar, hipertensión pulmonar. En el contexto de la insuficiencia respiratoria, su presencia hace suponer cronicidad de la insuficiencia respiratoria. Hipoxemia hipocápnica, taquicardia y taquipneica. Recuerden que taquicardia es incremento de frecuencia cardíaca y taquipnia es incremento de la frecuencia respiratoria. Hipocapnia, ustedes saben que es disminución del valor normal del CO2 en sangre. Hipoxemia es disminución del valor normal de la presión arterial de oxígeno. Eso ya entiendo que lo saben. La segunda opción dice hipoxia. Hipoxia es fundamentalmente la disminución del oxígeno en la célula. Hipoxia, frecuencia cardíaca normal, bicarbonato normal. C, hipoxemia, hipercapnia, pH normal, bicarbonato alto. D, bicarbonato alto, hipoxia no hipoxémica, taquicardia. Y E, hipertensión pulmonar, hipoxia hipocápnica, pH alto. Paciente con hemoglobina normal, presión arterial de oxígeno normal, saturación de arterial de oxígeno baja, presión arterial normal y sin embargo se encuentra con hipoxia. Esta es una hipoxia hipoxémica, hipoxia anémica, hipoxia con pérdida de la afinidad de la hemoglobina, hipoxia circulatoria o hipoxia citotóxica. Paciente con neumonía que se encuentra en insuficiencia respiratoria aguda, que no mejora la administración de oxigenoterapia al 100%, con gradiente alveolar arterial capilar, alveolar arterial capilar muy elevada. Debe considerarse a desequilibrio ventilación-perfusión, alteración de la difusión, SHANT, falla ventilatoria o hipoxia anémica. Se define hipoventilación, paciente con frecuencia respiratoria baja, paciente con hipercapnia, paciente con hipocapnia, paciente con acidosis respiratoria o paciente con alcalosis metabólica. El efecto fisiopatológico del distrés es desequilibrio de Q, alteración de la difusión, SHANT, falla ventilatoria o alteración de la afinidad de la hemoglobina. ¿Ok? Si ustedes han visto, hay muchas preguntas, algunas de baja complejidad, alta complejidad y mediana complejidad, pero todas están relacionadas a insuficiencia respiratoria. ¿Ok? Y fundamentalmente fisiopatología. Recuerden, y rápidamente voy a hacer en algunos conceptos, la función ventilatoria hace de que el oxígeno que está en el ambiente llegue al alveolo. Para ello tiene que tener una vía aérea permeable que le permita llegar hacia el alveolo. Estoy hablando desde las fosas nasales, laringe, tráquea, bronquios, alveolo. ¿De acuerdo? Y por otro lado necesito una bomba respiratoria. Entendamos por bomba respiratoria el centro respiratorio. Ustedes están respirando automáticamente y autónomamente sin darse cuenta. Y eso es porque hay un centro respiratorio a nivel sistema nervioso central y que hace que permita que se dé este movimiento respiratorio y con ello el oxígeno del medio ambiente llegue al alveolo. Un micro está prendido por ahí, por favor. ¿De acuerdo? Gracias. Esa es función ventilatoria. ¿Ok? Entonces la función ventilatoria tiene estos dos grandes componentes. Si falla uno de ellos, estoy fallando la función ventilatoria. Por otro lado, nosotros tenemos que este alveolo es perfundido y es perfundido a nivel de la bomba del corazón derecho, ventrículo derecho, ¿no? Perfunde por la arteria pulmonar a los capilares alveolocapilares. Esta es la función de la perfusión, básicamente. Luego tenemos otra función que es la relación ventilación-perfusión, que viene a ser la relación entre estos dos componentes de ventilación y perfusión. No todos los alveolos están igual de ventilados que igual de perfundidos. Hay alveolos que están más ventilados que perfundidos o más perfundidos que ventilados. ¿Okay? Y por otro lado tenemos el intercambio gaseoso, que es la difusión, que el oxígeno pasa del alveolo al capilar y el CO2 sale del capilar al alveolo. Luego viene por las venas pulmonares, trayendo sangre oxigenada, también es parte de la perfusión izquierda y perfusión derecha.
llega a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y sale con por el ciclo cardiovascular, el ciclo cardíaco, la contracción ventricular izquierda, por la arteria aorta, genera una presión acá en la arteria aorta y llega a la célula. Todo esto, el oxígeno es transportado fundamentalmente por la hemoglobina. ¿Ok? Y este oxígeno se aporta a esta célula da un consumo de oxígeno, como que también da un producto desecho que viene a ser el CO2 o el consumo o el oxígeno que no se consume, y eso va por el retorno venoso y vuelve a llegar a la unión alveolo-capilar. ¿De acuerdo? Y ahí están todos los componentes de fisiología respiratoria: función ventilatoria, función de perfusión, función de intercambio gaseoso o difusión, función de transporte de los gases fundamentalmente y función de oxigenación de la célula, básicamente. ¿Ok? Y eso es lo que han revisado entonces en su curso de fisiología respiratoria. Y todo esto, al final de cuentas, se traduce en una serie de valores a nivel de la sangre. Básicamente, como son la presión arterial de oxígeno, la saturación arterial de oxígeno, por ejemplo. ¿Ok? Eh, el primer concepto que uno tiene bien rápidamente es precisamente cómo se comporta esta molécula de oxígeno en nuestro organismo. Y recuerden que el oxígeno se encuentra en el aire en una proporción del 21%, básicamente. O sea, cuando respiramos de 100 moléculas gaseosas del aire, el 21%, 21 de ellas son oxígeno, 78 nitrógeno y otros gases del 1%, bastante ínfimo. Y en ese 1% se encuentra el dióxido de carbono, que es el otro gas importante en la fisiología respiratoria. Este oxígeno ingresa con una fracción inspirada de oxígeno, de ahí que ustedes han hablado del PAFI, por ejemplo. La fracción inspirada de oxígeno es nada menos que la proporción de oxígeno del aire inspirado. Si esta proporción es 21%, la fracción será 0,21. Si nosotros incrementamos el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado, por ejemplo, la oxigenoterapia, estamos incrementando el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado y por ende estamos incrementando la fracción inspirada de oxígeno. ¿De acuerdo? Este es un valor importante. Por otro lado, tenemos la temperatura. 37 grados centígrados de nuestra temperatura corporal, generamos una presión de vapor de agua de 47 milímetros de mercurio fisiológicamente hablando. Esto significa que esta presión de vapor de agua es inversamente proporcional a la presión de las moléculas de oxígeno que van a estar en la vía aérea. Luego tenemos la altitud a nivel del mar, la presión barométrica, una atmósfera, es 760 milímetros de mercurio. Entonces, la presión que ejerce la molécula de oxígeno en esta vía respiratoria se va a llamar presión inspirada porque es durante una inspiración. Presión inspirada de oxígeno no viene a ser otra cosa más que la presión barométrica menos la presión de vapor de agua por la fracción inspirada de oxígeno. Presión barométrica de 760 milímetros de mercurio, presión de vapor de agua de 37 grados centígrados, 47 milímetros de mercurio, y la fracción inspirada, que es de 0,21. 760 menos 47 por 0,21 sale 150 milímetros de mercurio. En otra palabra, estamos diciendo que la presión inspirada de una persona es 150 mililitros de mercurio, presión inspirada de oxígeno, siempre y cuando esté respirando aire ambiental, se encuentra a una temperatura corporal de 37 grados centígrados y se encuentra a nivel del mar, porque cambiamos estas variables y va a cambiar este valor. Y esto es el metabolismo basal, que es fisiología, básicamente. ¿Ok? Es importante tener en cuenta, ustedes han estudiado también el famoso desplazamiento de la curvación de la hemoglobina derecha a izquierda, fundamentalmente, ¿no? Recuerden que esta célula tiene un metabolismo celular que lo están estudiando en bioquímica, que viene a ser el ciclo de Krebs, por ejemplo. Han estudiado que hay un metabolismo bioquímico, un metabolismo, una respiración celular. Esa respiración obviamente genera ATP, básicamente viene a ser la energía de la célula. Es así que la célula muscular se contrae, la célula hepática metaboliza, la célula glomerular filtra, las células eh, a nivel del duodeno, enterocitos, va a absorber, etcétera. Todas las células cumplen su función. Esa función la cumplen a raíz de una energía. Esa energía la obtienen de este famoso ciclo de Krebs que viene a generar un metabolismo que genera el ATP, básicamente. Eso es profundidad en su curso de bioquímica.
Luego tenemos nosotros de que esta energía le elimina un desecho que viene a ser el CO2. Entonces, cuando se incrementa el metabolismo, esta suele entrar en un estado hipercatabólico, se incrementa el metabolismo, se da mayor consumo de oxígeno, se incrementa el consumo de oxígeno y por ende se debe incrementar la demanda de oxígeno. O sea, yo demando, mi célula si quiere seguir funcionando, va a demandar mayor cantidad de oxígeno y el organismo tiene que ser capaz de aportarle este oxígeno. Entonces, acá vienen tres términos: consumo, demanda y aporte. Yo incremento el consumo de oxígeno cuando la célula trabaja. Mi célula muscular empieza a trabajar, usted empieza a hacer deporte, empiezan a correr, sus células musculares están incrementando su consumo de oxígeno, como que otros nutrientes, pero nos concentramos en el oxígeno porque estamos hablando de fisiología respiratoria. Eso da un incremento de consumo, da una demanda de consumo, o sea, el organismo demanda oxígeno al organismo. Le dice, si tú quieres que sigas corriendo, mándame más oxígeno para poder seguir contrayéndome, etcétera, etcétera. Y el organismo debe ser capaz de aportar. Cuando este aporte no satisface esas demandas, la persona se fatiga y se cansa y detiene el ejercicio, básicamente. Entonces, ¿cómo se incrementa ese aporte? Cuando incremento, obviamente, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y eso hace de que este oxígeno que había sido disminuido se empiece a aportar obviamente el organismo para que esta célula siga trabajando. Entonces acá hay una disminución de oxígeno por el consumo de oxígeno y hay un incremento del CO2 precisamente por el incremento del metabolismo celular. Eso significa que la hemoglobina libera obviamente el oxígeno y la hemoglobina, dentro de la hemoglobina se incrementa la 2,3-difosfoglicerato, que ya lo van a estudiar o lo han estudiado. Y por consiguiente el oxígeno libera las moléculas de oxígeno de la hemoglobina, se libera para que ingrese a esta célula. Por otro lado, este incremento de CO2 es un incremento de un ácido, por consiguiente se incrementan los hidrogeniones, lo que hace que caiga el pH fisiológico. Entonces tenemos acá cuatro eventos: el incremento de la temperatura por el estado hipercatabólico, el incremento de los hidrogeniones, el incremento del CO2 y el incremento de la 2,3-fosfoglicerato hace que la hemoglobina pierda afinidad por el oxígeno y lo libere. Y eso estamos hablando del desplazamiento de la curvación de la hemoglobina hacia la derecha. Y esos son los factores que desplazan la curva hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante porque en la medida que se produce ácidos en un medio interno, por ejemplo, a nivel del hígado, una hepatitis viral y hay un incremento de metabolismo de los hepatocitos, entonces empiezan a liberar, obviamente, hidrogeniones y empiezan a liberar CO2, y eso significa acidemia, básicamente, y entonces desplaza la curva hacia la derecha porque el organismo tiene que enviar más oxígeno a esta célula para poder satisfacer las demandas metabólicas de la célula, básicamente. Y todo lo contrario ocurre en el desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Entonces, esta célula se va a volver hipóxica, o sea, va a tener menos oxígeno por cuatro razones: hipoxias hipoxémicas, anémicas, circulatorias o histotóxicas. La hipoxia hipoxémica es porque existe poca cantidad de oxígeno en sangre, porque ya sea por cualquier circunstancia, la presión de oxígeno a nivel de la sangre ha disminuido. Esa es una hipoxia hipoxémica. Si yo no tengo hipoxia hipoxémica, pero sin embargo tengo una hemoglobina baja, entonces voy a llevar, por tener menos hemoglobina, voy a llevar menos oxígeno a la célula. Eso se llama hipoxia anémica. Por otro lado, tengo una buena presión, tengo una buena hemoglobina, pero sin embargo no tengo un buen aporte sanguíneo porque mi gasto cardíaco disminuye, mi función cardiovascular no es capaz de bombear con una buena presión a la sangre hacia la célula. Y por consiguiente, por más buena presión de oxígeno que tenga en la sangre, por más buena hemoglobina que tenga, pero si no tengo esta función cardiovascular funcionando adecuadamente, como es el gasto cardíaco, como es la presión arterial, como es el volumen de eyección, obviamente no va a llegar sangre, y a eso le llamamos hipoxia circulatoria, porque no llega sangre y por ende no llega oxígeno. Y la última hipoxia es la hipoxia histotóxica, que es cuando esta célula ya no consume oxígeno, porque es una célula que entró en estado hipoxémico severo, hipoxia severa, y ya no recibe el oxígeno, ya no recibe metabolismo, ya no funciona la célula. Entonces, por más que yo le aporto gran cantidad de oxígeno con buena hemoglobina y con buena presión, no ingresa y la célula obviamente continúa por el retorno venoso. Y esto viene a ser el retorno venoso, los valores del CO2 en la sangre. Eso llamamos presión venosa de oxígeno, presión venosa de CO2, saturación venosa de oxígeno o contenido venoso de oxígeno. Y todo lo que esté en la agua arterial será presión arterial de oxígeno, cuyo valor normal es 100 milímetros de mercurio, presión arterial de CO2, cuyo valor normal es 40 milímetros de mercurio, saturación arterial de oxígeno, que ya saben que es de 97. Algunos textos hablan de 95 a 100%, y el contenido arterial, que es 20 volúmenes por ciento.
¿De acuerdo? Entonces acá tienen las cuatro razones de la hipoxia celular. La insuficiencia respiratoria, para ya entrar en nuestro tema, se define cuando esta presión arterial de oxígeno está por debajo de 60 milímetros de mercurio. Recuerden que esa presión arterial de oxígeno solamente se puede medir por el análisis de gases arteriales, fundamentalmente. Por otro lado, puede o no estar asociado con una CO2, puede estar asociado a una CO2 mayor de 45, siempre y cuando está respirando aire a nivel del mar, a una fracción respiratoria de 0,21 y que tiene una reacción de PAFI menor de 300. Fundamental, que esta es otra definición de insuficiencia respiratoria, que es el PAFI. El PAFI es la presión arterial de oxígeno entre la fracción respirada de oxígeno menor de 300. Recuerden que la definición de insuficiencia respiratoria es presión arterial de oxígeno con o sin una presión arterial de 45 milímetros de mercurio. Algunos textos hablan de 49 milímetros de mercurio. Son excepciones la existencia de cortocircuitos cardíacos de derecha e izquierda con pulmón sano o la alcalosis metabólica con pulmón sano, básicamente. El punto de corte siempre es 60 milímetros de mercurio y eso corresponde más o menos a una saturación arterial aproximadamente de 90%. Pero recuerde que el diagnóstico no es por la saturación arterial, sino que el diagnóstico fundamentalmente es por básicamente la presión. Esta es una clase, te llamo Leo. Ya, ok. Entonces, básicamente es por unos análisis de gases arteriales. Su diagnóstico requiere realizar una gasometría, o sea, la insuficiencia respiratoria se debe diagnosticar siempre con gases arteriales. ¿Qué es gases arteriales? Tomar una muestra de sangre arterial de la arteria radial derecha, de la arteria radial izquierda, de la arteria humeral derecha, humeral izquierda, o de la arteria inguinal, femoral o crural derecha izquierda. La arteria peria es difícil, la arteria temporal nadie la va a punzar, la arteria poplita también es muy complicada, y ahí va a meter una aguja en la arteria carótida, básicamente. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Te llamo después de una clase, ya que estoy dando una clase, ¿ya? Te llamo luego. Ya, ok, ok. Ya, entonces tenemos eso. La presión arterial de oxígeno también puede estimarse por una pulsometría. Pero ya sabemos que obviamente hay factores de error en ese sentido, porque puede haber pacientes que bajan la saturación sin que baje la presión arterial de oxígeno. Siempre cuando baja la presión arterial de oxígeno va a bajar la saturación. En otras palabras, toda hipoxemia, hablando con propiedad, va a desaturar, pero no toda desaturación es por hipoxemia. ¿Ok? Muy bien, rápidamente uno puede decir que las insuficiencias respiratorias pueden ser de origen neurológico, cardiovascular o pulmonar. Cuando hablamos de origen pulmonar, son propias del parénquima pulmonar o del alveolo, propias de la vía aérea. Por ejemplo, yo tengo acá un broncoespasmo, el paciente con asma bronquial, usted ve varias causas. Y acá tenemos las causas alveolares, que fundamentalmente puede ser la neumonía, el estrés respiratorio, una serie de enfermedades que afectan fundamentalmente el alveolo. Todas estas son pulmonares. Pero también tenemos causas de insuficiencia respiratoria neurológicas. ¿Y eso es por qué? Porque puede fallar la vía, el sistema nervioso central o el sistema nervioso periférico. Acá tenemos el sistema nervioso central. Por ejemplo, traumatismos encefalocranianos, lesiones intracranianas, medicamentos que deprimen el centro respiratorio. Y acá tenemos todas las enfermedades del sistema nervioso periférico. Y acá estamos hablando del sistema nervioso periférico, placa mioneural, también está en la del músculo, la de la pared torácica, fundamentalmente. Y yo puesto que van a haber una serie de enfermedades que están dentro de este contexto. Todas ellas están dentro de este grupo neurológico. Y hay unas cardiovasculares, porque hay enfermedades cardiovasculares que pueden hacer insuficiencia respiratoria. ¿En qué sentido? Por ejemplo, enfermedades a nivel vascular. Acá está la tromboembolia o el embolismo pulmonar. Es una enfermedad vascular, cardiovascular, que afecta el pulmón porque ocluye la arteria pulmonar. Y entonces, obviamente, no hay buena perfusión pulmonar y eso genera, obviamente, una insuficiencia respiratoria. Y por otro lado, enfermedades propias del corazón. Por ejemplo, acá está el edema pulmonar cardiogénico por una insuficiencia ventricular izquierda, una falla cardiovascular que retrogradamente incrementa la presión de las venas pulmonares y incrementa la presión del capilar pulmonar, alveolo capilar, y se produce un transudado, un edema alveolar, y ese edema alveolar genera obviamente una insuficiencia respiratoria. Entonces tenemos que hay una insuficiencia respiratoria por una causa cardiovascular. Y eso uno lo define en la clínica, fundamentalmente cuando uno explora a un paciente. Acá tenemos la falla de la bomba, o sea, la falla, si te le decía que estas, desde otro punto de vista, pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Agudas cuando el evento es súbito, por ejemplo, un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Una persona que se cae, se golpea la cabeza y genera un hematoma
coágulo dentro del encéfalo, comprime el centro respiratorio y produce un paro respiratorio. O un medicamento que usa sobredosis, un paciente que usa sobredosis de paseo diazepam, etcétera, hay una sobredosis de algún sedante y puede deprimir el centro respiratorio. O alteraciones propias del nervio periférico, como la polimielitis, o el Guillain-Barré, o del músculo con la poliastemis, o inclusive usted tiene la camilla neural, básicamente cuando se afecta como el miastenia gravis. ¿Ok? O fracturas múltiples de las costillas que pierden esta capacidad de expansión del parénquima pulmonar. Y enfermedades crónicas, por ejemplo, como tienen las toracoplastías o alteraciones en la caja torácica. Pacientes que tienen alteraciones en la caja torácica de nacimiento y obviamente esto genera una insuficiencia respiratoria posteriormente, podría generar dependiendo de la magnitud. Cuando hablamos del intercambiador, estamos hablando del parénquima pulmonar, básicamente. Enfermedades crónicas como la fibrosis pulmonar, enfermedades crónicas como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o enfermedades agudas como la neumonía, la atelectasia, etcétera, que pueden producir la crisis asmática, el broncoespasmo, que puede producir una insuficiencia respiratoria. Lo que es importante tener en cuenta es que las hipoxemias o sin hipercapnias van a producir mecanismos compensatorios y eso es lo que se va a ver inicialmente. Por ejemplo, incremento de la frecuencia cardíaca con la intención de incrementar el gasto cardíaco y con la intención de incrementar el aporte de oxígeno a la célula. Incremento de la frecuencia respiratoria o taquipnia con la intención de incrementar el aporte de oxígeno, con la intención de incrementar el volumen alveolar y disminuir el espacio muerto. Incremento del gasto cardíaco, con incremento de la frecuencia cardíaca. Recuerden que el gasto cardíaco, por su cardiología, es volumen de eyección por frecuencia cardíaca, volumen de eyección de 70 centímetros cúbicos promedio y frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto. Cuando usted multiplica 70 por 70, sale 4.900 mililitros por minuto o 5 litros por minuto, y es el gasto cardíaco en estado basal. Cuando hacemos ejercicio y generamos un incremento en la frecuencia cardíaca, incrementamos nuestro gasto cardíaco fisiológicamente. Entonces, cuando existe esa demanda de oxígeno, yo hago taquicardia, están incrementando el gasto cardíaco. Ya hemos hablado que desvían la curvación de la hemoglobina hacia el lado derecho y existe un fenómeno que llamamos redistribución sanguínea. El órgano es tan sabio que va a enviar esa sangre que hace falta a las células más necesitadas, que son el cerebro y las células miocárdicas. Y es ahí donde se produce vasodilatación, para que llegue más flujo, obviamente, más flujo sanguíneo al cerebro y al miocardio, que son órganos vitales. En el resto de la economía del organismo se hace bronco o vasoconstricción, vasoconstricción mesentérica, vasoconstricción renal, vasoconstricción pulmonar, no es la excepción. Y esa vasoconstricción pulmonar no puede generar hipertensión pulmonar a largo plazo. Luego tenemos que se estimula la eritropoyetina de las células justaglomerulares del glomérulo, se incrementa la eritropoyetina y la eritropoyetina lo que va a producir es un incremento fundamentalmente de los glóbulos rojos. Como un mecanismo compensatorio, incremento los glóbulos rojos. Como tengo poco oxígeno, incremento el transporte del oxígeno a la célula que son los glóbulos rojos. Y se produce obviamente incremento de la hemoglobina. Eso es a partir del tercer día, generalmente de la hipoxia hipoxémica. Luego viene la disminución del gradiente alveolar arterial. Recuerden que la gradiente alveolar tiene una diferencia entre el oxígeno que está en el alveolo y el oxígeno que está en el capilar y tiene una diferencia de 0 a 20 milímetros de mercurio, que es normal. O sea que yo puedo perder 20 milímetros de mercurio entre el alveolo y el capilar de las moléculas de oxígeno. Cuando hay un mecanismo compensatorio, se trata de no perder nada. Por consiguiente, la gradiente se vuelve cero, prácticamente, y eso le llamamos disminución de la gradiente alveolar arterial. Hay una revasculación alveolar, correcto. ¿Qué significa? Que el alveolo que tiene contacto con capilares, y cada contacto de una membrana alveolar con un capilar es un intercambio gaseoso, empieza a haber una revascularización, o sea, se empieza a incrementar la superficie de intercambio gaseoso para que exista mayor intercambio. Eso se llama revasculación alveolar, que es un mecanismo compensatorio. Y el reclutamiento alveolar, ¿qué significa? Hay alveolos que normalmente están colapsados. Un alveolo que está colapsado es un alveolo que no está funcionando. Por consiguiente, se incrementa en los alveolos que no estaban funcionando a que empiecen a funcionar. Y eso se llama reclutamiento alveolar, porque estoy reclutando alveolos que no estaban trabajando, que significa que con ello incremento la superficie de intercambio gaseoso como un mecanismo compensatorio. Y por último, incrementamos el aporte de oxígeno, que es el resultado de todo esto al final de cuentas. Las insuficiencias respiratorias, entonces, teniendo en cuenta los aspectos funcionales y teniendo en cuenta los mecanismos compensatorios, entremos un poco a la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria.
Las insuficiencias respiratorias se pueden clasificar de diferentes maneras, como aquellas insuficiencias respiratorias de acuerdo al tiempo de instalación, insuficiencias respiratorias de acuerdo a la gasometría o insuficiencias respiratorias de acuerdo a la fisiopatología. De acuerdo al Esto tiempo de instalación, sí, acá. hay un micro abierto por ahí. De acuerdo a la insuficiencia respiratoria, de acuerdo al tiempo de instalación, pueden ser agudas, crónicas o crónicas reagudizadas. Las agudas, su nombre lo dice, son eventos súbitos, rápidos, no hay antecedente de enfermedad pulmonar previa y que el paciente entra en las definiciones de insuficiencia respiratoria en forma súbita, con unas hipoxemias hipoxémicas, etcétera. Esa es la aguda. La crónica es aquel paciente que una enfermedad pulmonar previamente existente los lleva a la definición de insuficiencia respiratoria, o sea, a esa PO2, a esa presión arterial de oxígeno menos de 60, que puede o no estar incrementando en la presión arterial de CO2 por encima de 49 milímetros de mercurio. Algunos autores hablan de 45, otros hablan de 49. Es mejor tener el valor más alto de 49. Eso significa que hay una enfermedad crónica que está llevando la definición, es insuficiencia respiratoria en forma paulatina. Ejemplo, la fibrosis pulmonar. Y la crónica reagudizada, que es este paciente con insuficiencia respiratoria crónica, estando compensado, hace un evento súbito de una insuficiencia respiratoria. Y eso le llamamos crónica reagudizada. Entonces son tres características diferentes clínicamente hablando. Las insuficiencias respiratorias agudas generalmente son pacientes hipoxémicos, hipocámnicos, taquicárdicos o taquimneicos, mientras que los pacientes con insuficiencia respiratoria crónica son pacientes hipoxémicos, porque son insuficiencia respiratoria, que pueden tener hipercapnia, porque puede ser obviamente con incremento de CO2 o no, pero sin embargo tienen frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria normales, por eso son crónicos. Y acá tiene una característica, que generalmente si tienen CO2 alto, el bicarbonato va a estar alto, lo que no ocurre en el agudo. Y la crónica reagudizada es que en las características de un paciente crónico se descompensa con un cuadro, un evento agudo, y el paciente lleva a una a una crónica reagudizada, taquicárdico, taquimneico, pero sin embargo puede tener bicarbonato elevado, básicamente. No estamos hablando de crónica reagudizada. Recuerden que los mecanismos compensatorios, acá está la presión arterial de oxígeno cuando haya insuficiencias respiratorias moderadas, cuando esté baja de 80 a 60 y severas cuando es menor de 60 la PO2, y generan mecanismos compensatorios. Estos mecanismos compensatorios tratan obviamente de incrementar la fracción inspirada o por un lado, si el mecanismo compensatorio actúa y resuelve la hipoxemia, el paciente no entra en insuficiencia respiratoria, entra solamente en una dificultad respiratoria. Pero si este mecanismo compensatorio no es capaz de resolver la hipoxemia y el paciente mantiene la hipoxemia, entra en insuficiencia respiratoria. Y la única manera que queda en ese momento es darle oxigenoterapia, además de controlar la causa desencadenante. Si el paciente hace incremento de CO2, la única manera es de llevarlo al soporte ventilatorio para que prácticamente el equipo del soporte ventilatorio, que es un ventilador artificial, pueda eliminar el CO2 que el paciente no lo puede hacer. Y siempre teniendo en cuenta el PAFI que ya les han hablado. El PAFI puede ser leve, moderado o severo y nos lleva a categorizar los grados de insuficiencia respiratoria. Un PAFI que está de entre 200 y 300 es una insuficiencia leve, un PAFI que está entre 100 y 200 es una insuficiencia respiratoria moderada y un PAFI que está en menos de 100 es considerada como una insuficiencia respiratoria severa. Entonces, la aguda, obviamente existe una injuria, básicamente súbita, aguda, que hace que el paciente ponga sus mecanismos compensatorios, eh, no lo resuelva y entre en insuficiencia respiratoria. Mientras que la crónica es una enfermedad pulmonar preexistente y que me lleva obviamente toda una serie de mecanismos compensatorios que el paciente se empieza a tolerar la hipoxemia, generalmente por una enfermedad pulmonar crónica. Son pacientes hipoxémicos, pueden o no estar hipercámnicos, pero generalmente con frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria normal. Estos pacientes generalmente tienen bicarbonato elevado. Ya vamos a explicar por qué. Mientras que los agudos generalmente son taquicárdicos, taquimneicos, hipoxémicos que pueden o no estar acompañados de hipercapnia, pero con una enfermedad que evolucionó súbitamente. Esa es la gran característica, ¿no? Acá está lo que hemos hablado fundamentalmente, ¿no? Usted lo pueden revisar con más detenimiento. Todos son hipoxémicos, la saturación está baja, obviamente. Todos son taquicárdicos, excepto los que tienen frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria normal, que es la crónica, fundamentalmente. Y la crónica también tiene bicarbonato elevado, fundamentalmente. Mientras que la crónica reagudizada la va a diferenciar el bicarbonato elevado, y además, porque si ustedes se dan cuenta, la crónica reagudizada es muy similar a la aguda. Los dos tienen
hipoxemia, los dos tienen desaturación, los dos son taquicárdicos, los dos son taquipneicos, los dos pueden tener CO2 bajo, pero sin embargo el pH puede estar incrementado en los dos, pero sin embargo la diferencia es el bicarbonato, mientras que la aguda la tiene normal, la crónica la tiene incrementada. Y eso tiene su razón de ser, ¿no? Básicamente, ¿ok? Y luego las otras son las formas de definiciones por la gasometría, que son la tipo 1, 2, 3 y 4. Recuerden que la tipo, antes le llamaban la tipo 1 hipoxémica, antes le llamaban la tipo 2 ventilatoria, y la perioperatoria y la hipoperfusión. Ahora generalmente se habla la mixta, alguien le decía la perioperatoria, le decían la mixta también, ¿no? Pero en la actualidad ya se suele hablar de tipo 1, 2 y 3. En realidad van a encontrar la terminología por todos lados de manera diferente, pero lo que se trata es que ustedes sepan claramente a cuál de una de ellas depende, está el paciente. Las hipoxemias, hipoxemias hipocámnicas, generalmente con compromiso pulmonar, tienen una gradiente incrementada y son las oxigenatorias. La tipo 2 son hipoxémicas hipercámnicas con compromiso extrapulmonar. Acá está la falla del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, todo lo que es fuera del pulmón prácticamente. La gradiente es normal porque el pulmón está sano y estas son las fallas ventilatorias. Estos son los pacientes que requieren generalmente soporte ventilatorio, mientras que el primero, el de tipo 1, requiere soporte de oxígeno, básicamente, ¿no? Ahora, una puede seguir a la otra. En el COVID, por ejemplo, los pacientes si llegaban con una hipoxemia hipoxémica y luego hacían un tema oxigenatorio y pues después hacían un distrés y los llevaba a la falla ventilatoria, que es otro tipo. En cambio, las hipoxémicas hipercámnicas con compromiso pulmonar son aquellos pacientes que tienen enfermedad pulmonar, pero que empiezan a retener CO2. Y a ellos se le llamaba la perioperatoria, antes se le llamaba la mixta, actualmente la tipo 3. Y la tipo 4 puede ser cualquiera de ellas, pero en la cual se agrega fundamentalmente estado de hipoperfusión, y eso se traduce en la caída de la presión arterial, ¿no? La hipoperfusión que se puede dar. Acá es otra forma de diferenciarlas de las agudas de las crónicas. Las normocámnicas o hipocámnicas, fundamentalmente las que tienen CO2 bajo, que pueden ser enfermedades pulmonares al inicio, como la neumonía. Estas son las tipo 1, generalmente, hipoxémicas, hipocámnicas o hipoxémicas normocámnicas. Recuerden que un paciente normocámnico con taquimnia, o sea, con frecuencia respiratoria alta, hay que tener cuidado, porque al tener frecuencia respiratoria alta, mi CO2 debe estar bajo. Pero si lo encuentro normal, hay que tener cuidado. No vaya a ser que estoy migrando hacia la tipo 2. Y la tipo 2 ya es retención de CO2 y retención de CO2 es soporte ventilatorio. Recuerden que el CO2 cuando se incrementa puede producir depresión del centro respiratorio y producir paro respiratorio. ¿Ok? Y acá tenemos las extrapulmonares como edema agudo pulmonar, eventos cardiovasculares. Las hipercámnicas generalmente son aquellas que ya retienen CO2, pues son las tipo, como son pulmonares fundamentalmente, son la tipo 3 o las mixtas básicamente, ¿no? Acá también tiene eventos pulmonares como eventos extrapulmonares, y acá están todas las depresión del centro respiratorio, patologías cerebrales, etcétera, que son de tipo 2 fundamentalmente porque son hipercámnicas y que son fuera del pulmón básicamente y son agudas. Las crónicas, ustedes van a tener igual, normocámnicas o hipocámnicas. Y acá están las enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, cuando este EPOC todavía no retiene CO2, porque el EPOC puede llegar un momento que retiene CO2 y se convierte en hipercámnica. Por eso son datos evolutivos. Y tenemos acá otras enfermedades de desarrollo como la linfangitis mucho más rara, ¿no? Y las hipercámnicas, que también son crónicas, también puede estar el EPOC cuando ya el paciente es hipercámnico, básicamente, y se presenta con una insuficiencia respiratoria crónica con daño pulmonar, ¿no? Y esta evidencia a veces es un tipo 3 con daño pulmonar, ¿no? Básicamente. Y las hipercámnicas, los daños extrapulmonar, acá están los problemas neurológicos, fundamentalmente o de caja torácica. En conclusión, tenemos esto: las insuficiencias respiratorias no hipercámnicas, o sea, CO2 bajo, pues tienen una radiografía pulmonar, puede ser vía vía aérea, puede ser broncoespasmo, tromboembolia con radiografía anormal, porque la radiografía me está hablando de una neumonía, por ejemplo. Pero si tiene opacidades difusas, esto lo hagan más adelante, de repente, cuando hagamos ya ustedes sus seminarios integradores, ahí van a ver que está el distrés respiratorio, por ejemplo. Lo otro es irrelación, como está en las radiografías, también puede haber una forma de evaluar fundamentalmente. Las hipercámnicas recuerden el CO2 alto, o es por un tema neurológico,
o extrapulmonar o por un tema pulmonar en el tipo 3. Si es un tema pulmonar va a tener gradiente incrementada. Si es un tema neurológico, la gradiente está normal porque recuerden que la gradiente solamente se altera en el paciente que tiene enfermedad pulmonar. Por eso que van a ver acá, gradiente alterada. Puede ser una fatiga de los músculos respiratorios, o puede haber cualquier causa ida con patología pulmonar asociada, fundamentalmente, ¿no? Y acá ya prácticamente son depresión del centro respiratorio, enfermedades neuromusculares cuando son gradientes normales, porque el pulmón está sano. Rápidamente algunas etiologías, no voy a entrar en el detalle porque ya le hemos referido a estas etiologías, básicamente, ¿no? Dependiendo de si son hipocámnicas, hipercámnicas, ¿no? Y por último tenemos acá las clasificaciones del PAFI y del SAFI también, ¿no? Recuerden que hay el PAFI, estamos hablando del índice del PAFI y el índice del SAFI, que es saturación entre fracción inspirada, que tienen una correlación con ciertas diferencias. Un PAFI mayor de 300 ya es hipoxemia. Un PAFI mayor de 300, digamos, y mayor de 315. Y cuando ya está entre 300 y 200, básicamente estamos hablando de lesión aguda pulmonar, y cuando es menos de 200 estamos hablando de distrés, básicamente. Esto es lo mismo, si se dan cuenta, la tipo 1, tipo 2 oxigenatoria, tipo 1 pulmonar, tipo 2 extrapulmonar, ¿no? La tipo 1, fundamentalmente, estamos hablando que el compromiso está desde vía aérea, cardiovascular o parénquima pulmonar, mientras que la tipo 2 es todo lo que es encéfalo, médula espinal, neuromuscular y tórax y pleura, o sea, son eventos extrapulmonares. La mixta que antiguamente existía era una mixtura de ambas, básicamente, pero ya no se emplea, esta se emplea como tipo 3, básicamente, ¿no? De acuerdo a la fisiopatología, para terminar en estos últimos 10 minutos, tenemos que las hipoxias pueden ser hipoxias hipoxémicas, anémicas, circulatorias o histotóxicas. Esas son hipoxias. La hipoxia hipoxémica, que son el primer grupo, son las que tienen presión arterial de oxígeno baja, mientras que la anémica, circulatoria y histotóxica, la presión arterial de oxígeno está normal. O sea, son unas hipoxias no hipoxémicas. Dentro de las hipoxias hipoxémicas tenemos dos, aquellas que son intrapulmonares, aquellas que son extrapulmonares. Entonces vamos a ir analizando las hipoxias hipoxémicas. Las intrapulmonares pueden ser alteración de la membrana alveolo-capilar, que viene hacia alteración de la difusión alveolo-capilar de oxígeno, el cortocircuito Schwann, el desequilibrio ventilación-perfusión y las alteraciones de la función ventilatoria intrapulmonar. O sea, esto es vía aérea, fundamentalmente, vía aérea de la tráquea, bronquios y alveolos. ¿Ok? Y las extrapulmonares son porque hay baja la presión inspirada de oxígeno. Esto es altura, varía en la altura y bajo esta presión. La hipoventilación porque es un evento extrapulmonar, o sea, generalmente hay una depresión del centro respiratorio que hace que mi mecánica pulmonar no funcione. Y por último, el gasto cardíaco, o sea, la falla cardíaca que produce edema pulmonar, son eventos extrapulmonares. Muy bien, nos vamos a concentrar, vamos a no a concentrar solamente en los eventos intrapulmonares, pero previamente este evento de ventilación, que es la tráquea, los bronquios y los alveolos, está dentro de lo que es la ventilación del desequilibrio BQ. Por consiguiente, lo eliminamos y nos quedan solamente tres. Recuerden que acá cuando hablo de ventilación perfusión, a nivel del evento pulmonar, estoy viendo la vía aérea. Acá está el asma, por ejemplo. Acá está la tromboembolia pulmonar por temas de perfusión. ¿Ok? Y solamente nos vamos a referir a la falla ventilatoria, desde el punto de vista semántico, a los eventos extrapulmonares. Muy bien, y la ventilación. Pero esta ventilación está dentro del desequilibrio BQ, por consiguiente, no la vamos a considerar independientemente un evento de ventilación a nivel intrapulmonar, porque acá a nivel extrapulmonar estamos considerando también el evento de hipoventilación. Entonces recuerden que el desequilibrio BQ está considerando la vía aérea a nivel del parénquima pulmonar, obviamente, ¿no? Entonces tenemos dos grandes componentes, intrapulmonar y extrapulmonar. Los extrapulmonares son la altura, presión inspirada de oxígeno baja, la falla ventilatoria, que fundamentalmente es un evento extrapulmonar por falla de la función ventilatoria, estamos hablando del sistema neocentral, sistema neoperiférico, placa mioneural, músculo o caja torácica o espacio pleural inclusive. Y el otro es la alteración de la función cardiovascular con gasto cardíaco disminuido. Entonces nos quedamos con la falla extrapulmonar del centro respiratorio. Y tenemos tres de eventos intrapulmonares y un evento extrapulmonar. Entonces recuerden que ahí tenemos los cuatro eventos fisiopatológicos de la hipoxia hipoxémicas. La alteración de la difusión, el shunt, el desequilibrio BQ
y la hipoventilación. Y entendemos que esta falla ventilatoria es un evento extrapulmonar y estamos entendiendo que los tres primeros son eventos pulmonares. ¿Ok? Ahora vemos cada uno de ellos. Cuando hablamos de la alteración de difusión, estamos hablando de dudosa relevancia clínica, responde a la administración de oxígeno, gradiente alveolar. Te espero un ratito para que me vayan medicando. Ahorita termino en 5 o 10 minutos. Sí, dime. Dime. No, yo te llamo después porque termino en 5 minutos. Estoy ya terminando la clase. Ya, ok, ya, ya. Entonces, tenemos acá la alteración de la membrana alveolo-capilar. No es muy importante porque más se ve en la fibrosis pulmonar y es un evento crónico. ¿Responde a la administración de oxígeno? Sí, responde. Le ponen oxígeno y el paciente mejora la oxigenación. La gradiente alveolar está elevada. ¿Por qué? Porque es una enfermedad pulmonar. Esta es la gradiente, está mayor de 20. Y, bueno, esta es la forma de sacar la gradiente y el ejemplo es la fibrosis pulmonar. El desequilibrio BQ es el evento pulmonar más frecuente de todos. Acá están casi todas las enfermedades. Empiezan con desequilibrio BQ. Cuando entran en insuficiencia respiratoria, una enfermedad bronquial, que entre como una bronquiectasia, un espasmo bronquial severo, obviamente entran a una insuficiencia respiratoria, es una alteración BQ. Una neumonía es un compromiso alveolar, entra una alteración BQ. Una atelectasia es un colapso alveolar, entra al desequilibrio BQ inicialmente antes de hacer insuficiencia respiratoria. Pero estamos hablando ya está haciendo insuficiencia respiratoria, pero antes de que haya insuficiencia respiratoria simplemente es un desequilibrio BQ, pero que no hace insuficiencia respiratoria, ¿ok? ¿Responde a la administración de oxígeno? Sí, porque le ponen oxígeno y el pulmón, la parte sana del pulmón compensa, básicamente, pero gracias al oxígeno. Por ser un evento pulmonar, la gradiente alveolar está elevada. El CO2 puede estar bajo al inicio, puede estar normal o puede estar elevado, porque puede estar asociado a una insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 3, básicamente, ¿ok? Porque hay daño pulmonar. Ejemplo, hipóxia, embolia, neumonía, etc. Ojo, estos ejemplos no significan que siempre debutan así, sino va a depender del grado de magnitud de enfermedad. Por eso que lo pueden ver en varios lados, ¿ok? El shunt cortocircuito es sangre que llega al pulmón y sale del pulmón sin oxigenarse a pesar que se le está dando gran cantidad de oxígeno, pues se llaman cortocircuito shunt. Sangre no ventilada, no responde a la oxigenoterapia, le ponen oxígeno al paciente y sigue siendo hipoxémico, y esa es la característica de este shunt, básicamente. Es un evento muy severo de insuficiencia respiratoria. Uno no se puede despegar del paciente cuando está en shunt porque el paciente puede morirse en cualquier momento y tengo que revertirlo. La sangre sale del pulmón sin oxigenarse a pesar de la oxigenoterapia al 100%. Las gradientes son muy elevadas. La mortalidad está entre el 50 y el 60%. Ejemplo, neumonía, dices, acá está el PAFI, estamos hablando menos de 200, menos de 200 es un PAFI, estamos hablando de un distrés respiratorio. Y la hipoventilación o falla ventilatoria es un evento extrapulmonar, fundamentalmente, es una enfermedad extrapulmonar. Se acompaña siempre de hipercapnia porque retiene SO2, responden a la oxigenoterapia y la gradiente es normal porque el pulmón está sano, fundamentalmente. Es así que podemos decir que las causas de hipercapnia son de dos tipos, las fallas ventilatorias y los desequilibrios BQ. Estas fallas ventilatorias generalmente, recuerden, estoy diciendo bien claro, generalmente por un evento extrapulmonar. Pero para complicar la vida, cuando yo tengo un CO2 en una enfermedad pulmonar crónica como el EPOC, estamos hablando de hipoventilación con enfermedad pulmonar, las tipo 3 fundamentalmente, ¿no? Entonces, son exclusivas de la tipo 2 cuando son sin daño pulmonar. Y cuando se asocia a un daño pulmonar, ya se convierte en la tipo 3, básicamente, ¿no? Son las causas de hipercapnia, por eso que acá tenemos también el desequilibrio BQ como causa de hipercapnia, básicamente. Y esto es lo mismo, falla ventilatoria, difusión shunt o BQ, que son los 4 eventos fisiopatológicos de las insuficiencias respiratorias, ya hemos hablado. Y las diferentes manifestaciones clínicas que tienen las hipoxemias y las hipercapnias. Estos afectan fundamentalmente a 3 órganos, a nivel cerebro, respiratorio y cardiovascular. Cuando las hipoxemias son leves, básicamente el paciente lo que hace es excitabilidad. ¿Qué significa? Que empieza a tener este cambio de personalidad, confusión, ansiedad, básicamente. Cuando las hipoxemias son más severas, entonces el paciente empieza a tener ya compromiso de conciencia, convulsiones, coma. ¿De acuerdo? Igual sucede con la función cardiovascular. Al inicio son taquicárdicos y posteriormente son bradicárdicos. Al inicio hacen hipertensión, después hacen hipotensión. Entonces, al inicio hacen arritmias y después hacen bradicardias o bradimias. Entonces, generalmente primero son excitabilidades y después no. A nivel respiratorio es igual. Son taquipneicos y luego, obviamente, hacen bradimia o disminución de frecuencia respiratoria. En cambio, las hipercapnias también son iguales. Hacen lo mismo.
Al inicio pueden haber cefalea, confusión, y después viene a haber coma, convulsiones, compromiso de conciencia. A nivel frecuencia respiratoria, igual, ¿no? O sea, inician con taquipnea y luego hacen bradipneas. A nivel cardiovascular, inician con taquicardia y luego hacen bradicardia, inician con hipertensión y luego hacen hipotensión arterial, y hacen arritmias y después hacen bradipneas, básicamente. Y tienen ciertas características de la hipercapnia, que son completos neurológicos que son casi exclusivos de ellos. Uno, la cefalea. Los pacientes con enfermedad pulmonar crónica que empiezan a hacer cefalea, uno dice, está haciendo hipercapnia. Segundo, asterisquis, mioclonía y edema papilar. Estos son signos característicos de las hipercapnias. Recuerden que no son patológicos ni exclusivos de la hipercapnia, pero se presentan en la hipercapnia. Y eso ayuda en un contexto de enfermedad pulmonar. Cuando el paciente tiene asterisquis, uno dice, ahí en el contexto de enfermedad pulmonar con asterisquis y enfermedad pulmonar crónica, debe estar reteniendo CO2. ¿Entienden? Y este es un resumen, básicamente, de todo. Les recomiendo que tengan bien clara esa diapositiva. Acá están las IDAs, definiciones de hipoxemias con o sin CO2 incrementado, intrapulmonares y extrapulmonares, y empiezan a ser taquicárdicos, taquipnéicos, hipocámnicos, gradiente elevada, hipocapnia y hipoxemia. Son las tipo 1, básicamente, y son hiperventilación. Y estas tipo 1 se pueden ser por desequilibrio BQ, alteración o shunt, básicamente. Luego tienen la tipo 2, que viene a ser los extrapulmonares, la falla ventilatoria, hipoxémicas, taquicardia, bradipneicos, hipercápnicos, gradiente normal, tipo 2, fundamentalmente, ¿no? Y son hipoventilaciones extrapulmonares. Pero hay un grupo de los tipo 1 que hacen restricción de SOS, o sea que hacen hipoxemia, taquicardia, taquipneico, pero que el SOS se eleva y la gradiente la tienen elevados. Ya, esos son estos pacientes que empiezan a retener SO2, la tipo 3, con enfermedad pulmonar. Y en ese momento están haciendo falla ventilatoria. O sea, el paciente de enfermedad pulmonar que hace falla ventilatoria porque retiene CO2, es de la tipo 3. ¿Está claro? ¿Ok? Eso es lo que hemos explicado. Muy bien. Y esto ya para terminar, este es un poco lo que es el shunt. Le dan oxígeno al paciente y la hipoxemia no se corrige. Ese es un shunt. Le dan oxígeno al 100% y la hipoxemia se corrige. Es un BQ. Y BQ, obviamente, ya hemos hablado, puede ser todas estas enfermedades, ¿no? Y el shunt puede ser también las mismas enfermedades, solamente es grado de magnitud. El paciente con shunt empezó siendo desequilibrio BQ, por eso ustedes ven la neumonía acá y la pueden ver acá también. Básicamente, no son exclusivos, sino son magnitud de eventos, básicamente, ¿no? Este es lo mismo, ya como resumen, el desequilibrio BQ, cómo se comporta la presión, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, y todo esto son lo que vemos en el paciente. Y esto es lo que vemos fisiopatológicamente. Y acá son algunos ejemplos de enfermedades, que es lo mismo que hemos hablado, básicamente. Y la injuria, que hemos hablado del PAFI, menos de 300, menos de 200, lo normal está por encima de 300, básicamente, y por encima de 200. Infiltrados bilaterales, etcétera, ¿no? Básicamente, ¿no? Las causas de distrés, ya viene un shunt, sepsis, aspiración y neumonía, pero hay otras causas, porque el distrés es un daño del pulmón por eventos fuera del pulmón o dentro del pulmón, básicamente directo o indirecto, ¿no? Dentro del pulmón están las neumonías, fuera del pulmón están las sepsis, pancreatitis, ejemplo como enfermedades, básicamente, ¿no? Causas menos comunes, embolismo graso, básicamente, ¿no? Y vemos que el distrés es un daño pulmonar por un evento, daño del epitelio alveolar o del endotelio capilar. Y cuando hablamos del endotelio es sistémico, y cuando hablamos del epitelio es local porque es por vía aérea, fundamental. Ambos me llevan a la hipoxemia, es del distrés fundamentalmente, ¿no? Y acá tienen la fisiopatología del distrés, que hay una primera fase exudativa, una segunda fase proliferativa y una tercera fase fibrótica en el tiempo. Dependiendo en qué momento uno vea al paciente en distrés, recuerden que el distrés tiene una mortalidad del 60%, es un grado severo de insuficiencia respiratoria, pero dependiendo del momento en que uno lo ve también, ¿no? En la fase exudativa. En el COVID, por ejemplo, venía el COVID y los pacientes cuando hacían distrés fallecían prácticamente en la fase exudativa, ahí nomás a la semana. Algunos pasaban a la segunda fase y fallecían en la segunda fase. Y los que superaban esta fase terminaban en fibrosis pulmonar, básicamente, ¿no? Y este es el distrés, eventos pulmonares como básicamente alteración BQ y luego shunt, lo que hemos hablado, ¿no? Y en el caso de la sepsis, básicamente ustedes van a leer también por ahí sepsis,
es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, secuestro de polimorfonucleares, activación de polimorfonucleares, migración de polimorfos y liberación de mediadores, citoquinas, factores de reacción inflamatoria, el peróxido, todo lo que usted conoce como los radicales libres de oxígeno, los ROS, que se le llama, básicamente produce un daño epitelial y eso se produce también un daño del endotelio capilar o del epitelio alveolar y produce el distrés respiratorio que se manifiesta con un gran daño pulmonar bilateral, ¿no? Es un factor que hacen por el control, cuando no se controla el evento, cuando hay una falla orgánica múltiple, cuando hay infecciones nosocomiales, cuando entra esta fase fibroliferativa del distrés o el mismo daño inducido por la misma ventilación mecánica. ¿Ok? Como ustedes ven, chicos, hay bastante información en insuficiencia respiratoria porque recoge todo fisiología. Entonces, cuando ustedes revisan insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, insuficiencia encefalopatía hipoxémica, están revisando insuficiencia respiratoria y están haciendo un recuento de todas las patologías fundamentalmente, ¿no? Y ahí caen todas las enfermedades por su magnitud y recuerden y ven que hay muchos datos fisiológicos. Entonces, lo que están viendo como fisiología es aplicable habitualmente en la clínica médica, ¿no? Vale, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. ¿Preguntas? He tratado de hacer para resumirlo en el tiempo, porque es 1 hora, pero lo importante es que se lleve el mensaje de lo que uno debe manejar en las enfermedades. Y ven ahí que hay diferentes tipos de enfermedades, las enfermedades cardiovasculares, neurológicas, y hemos hablado un poco de bioquímica, hemos hablado un poco de fisiología, hemos hablado un poco de fisiopatología, un poco de clínica también, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces empecemos a integrar conceptos. ¿Alguna pregunta? Creo que no hay preguntas, doctor. ¿Quedó claro? Bastante información, ¿no? Sí. Así es. Entonces eso ya están midiendo ustedes qué tanta información existe. Por eso le digo, voy a aprovechar en este minuto nada más. En educación médica, mucho depende del estudiante. Le voy diciendo así. Yo siempre digo a los estudiantes el 20%. Nosotros le podemos aportar a ustedes el 20% del conocimiento de un tópico. Yo he hablado de insuficiencia respiratoria en 1 hora y he dado la carne, pero hay libros de insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Hay compendios de insuficiencia respiratoria. Usted ha visto el asma, el GINA, tiene como 300 páginas solamente una enfermedad. ¿Ok? Entonces, pero sin embargo, nosotros no podemos explorar todo el conocimiento en el tiempo que nos queda. El conocimiento tiene que ser explorado por el estudiante. El estudiante tiene que leer. Ustedes tienen que leer, informarse y preguntar. Porque si no leen, no entienden, no preguntan. Y se pasa la hora. Viene la siguiente clase y están aprendiendo solamente lo que el profesor dice. Eso no garantiza que sean buenos profesionales, lo que garantiza es que van a tener un nivel básico, que es más o menos de un 20%. Yo digo, ¿qué porcentaje yo puedo brindarles de todo este tópico en 1 hora? 20-30%, no más. Si ustedes solamente aprenden eso, están aprendiendo el 20-30%. Y están aprobando de ese 20% porque les pregunto de lo que he hablado. Y aprueban del 20-30%, sacan 20%. Y creen saber mucho, pero en realidad les falta. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando salen al medio a competir con el resto. Y ahí se dan cuenta que hay diferencias, que no me enseñaron eso. Entonces, recuerden que es porque acá la educación es autoformativa, en todas las universidades. Y eso significa tener una mayor lectura. Ustedes se han dado cuenta cómo he hablado, todo lo que he hablado. Y es cotidiano para mí, porque yo soy especialista, obviamente. ¿De acuerdo? Pero manejo de todo un poco, porque tengo que pensar, si no, no puedo. Entonces, ese es el concepto que se deben llevar, básicamente. Ese es un evento autoformativo. ¿Ok? Y eso significa medirse, significa leer, significa explorar. Si van a una clase sin leer, el profesor les va a hablar y ustedes van a decir, uy, ¿qué es tanto? Como lo que hoy día. Pero si yo voy leyendo, puedo preguntar y puedo ampliar mi conocimiento. Sé lo que les digo. Están a tiempo, están en 3er ciclo. O sea, están entrando al 4º ciclo. ¿Ok? Pero ya están en 1 año y medio.
Entonces ya debemos empezar a cambiar eso y hacer su grupo de estudio, sus lecturas, etcétera, prepararse previamente, leer previamente, profundizar previamente y ir con dudas y preguntas a una clase. Para que ese profesor absuelve. Si usted hoy día me pregunta, yo les voy a contestar lo que ustedes quieran, no hay ningún problema. Pero si no me preguntan, no contesto. ¿Y por qué va a depender de que me pregunten o no? ¿Qué tanto estoy yo leyendo el tema? Para poder preguntar. Porque si yo no tengo eso, sencillamente pregunto cosas muy sencillas, no entendí, profesor, ¿puede repetir tal cosa? Doctor, ¿puede profundizar un poquito esto? Porque se le pasó la idea. En realidad no están preguntando, doctor, ¿qué pasa si es que ocurre tal cosa? Ya aplico un conocimiento. Entonces, recuerden que medicina es así. Y por otro lado, ustedes siempre van a estar estudiando tópicos paralelos. Acá es así. Van a estar en el hospital viendo un paciente que tiene insuficiencia respiratoria. En su clase de teoría están hablando de una ciencia vascular. En su seminario están hablando de un síndrome diarreico. Y por ahí apareció un paciente que tiene una enfermedad nefrológica. 4 eventos a la vez, el mismo día, cosas diferentes. No esperen encontrar todo así. ¿Por qué? Porque así es la medicina. ¿De acuerdo? Ok. Espero que algo les haya servido todo esto y podemos repetirla más adelante o cualquier otro tópico. Podemos hablar de neumonía, por ejemplo, que también es un protocolo. Podemos hablar de asma, lo que usted guste. No hay ningún problema en la parte respiratoria. ¿Ok? El día lunes yo voy a estar en Los Olivos, básicamente. Voy a acompañarlos en el examen. Ahí está proyectándose el examen del ECOI, que es lunes, martes y miércoles, así que ahí vamos a conversar sobre varios proyectos que tenemos en la carrera con ustedes. ¿Ok? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muy bien, si no hay preguntas, quedamos ahí nomás y nos estamos viendo el lunes, ¿ya? Gracias, hasta luego. Buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, Ok, doctor. Cuídese. ok.